Muy buenos días Iglesia Bíblica El Camino, muy buenos días a todos, feliz aniversario, que el Señor sea exaltado, ¿verdad? Por siempre y para siempre, por sus misericordias, por su bondad y todo lo que Él hace. Mis hermanos, acompáñenme a orar para poder meditar esta mañana en su palabra, ¿les parece? Padre, estamos delante de usted, Señor, y tenemos gozo en nuestros corazones debido a quién eres tú y lo que haces. Mi Dios, esta mañana meditaremos en tu palabra. Usa tu palabra para enseñarnos, para corregirnos, para guiarnos, Señor. Suplico por nuestros corazones que haya humildad, que haya un corazón blando en cada uno de nosotros para poder recibir tu palabra como es debido, Señor. Y suplico, Señor, que me ayudes a mí a poder predicar con precisión lo que ella enseña. Mi Dios, usa tu palabra pues para animar a tu iglesia esta mañana. En el nombre de tu Hijo Jesús te lo suplico, Señor. Amén. Amén. Acabamos de escuchar una porción de la lectura de la palabra de Dios y exactamente está en el segundo capítulo de la primera carta que escribe el apóstol Pablo a una iglesia en Tesalónica. Y solo para dar un pequeño contexto, el apóstol Pablo antes de eso está haciendo una defensa a su autoridad apostólica. Pero vamos a hablar un poco del tipo de iglesia que Dios quiere, las virtudes de la iglesia que Dios quiere, y exactamente vamos a ver en este pasaje varias características o marcas de la iglesia que Dios quiere. Pero anterior a eso, Pablo está presentando una defensa acá. Y el texto en el versículo número 13 dice, por lo tanto, ese por lo tanto hace una conexión a los versículos anteriores. Y solo quiero decirles que las virtudes de una iglesia o de la iglesia que Dios quiere no radica en su riqueza o en los recursos que tiene, en el tamaño que puede tener los miembros, la cantidad de miembros, sino en su amor por la palabra y en su forma de vivirla. Si quisiéramos resumir la prédica de hoy, ahí está. Yo puedo sentarme esta mañana nuevamente en mi silla y ya. Pero no, es necesario que meditemos. Las iglesias que Dios quiere no es, por supuesto, una perfecta, porque no existe. Puede tener pureza doctrinal, su piedad interna, su orden bíblico basado en él. Sí, por supuesto que sí. Como dije en los primeros versículos de este capítulo número 2, podemos observar algunas marcas de la obra de Dios en la vida de un creyente. Y aquí está hablando el apóstol Pablo. Por ejemplo, Pablo tenía su confianza en el poder de Dios. La manera en la que Pablo vivió reflejaba una perspectiva correcta de Dios. Pablo sabía que Dios y no él, lo que Dios podía hacer y no él, ¿verdad? Era capaz. Entonces, Pablo sabía esto. Pablo sabía de lo que Dios y no él era capaz de hacer en la vida de una persona. Otra marca de la obra de Dios en la vida del apóstol Pablo, en la vida de cualquier creyente, es que hay integridad, hay humildad. Pablo nunca abusó de la gente, no puso una carga que pudiera estorbar a la obra misionera. Siempre actuó con responsabilidad, siempre actuó con humildad. Una tercera marca que se puede observar acá es el amor sacrificial. Y Pablo, por supuesto, es un ejemplo de eso. El amor de Pablo por los tesalonicenses fue como el amor de una mamá, ¿verdad? De hecho, en los próximos días vamos a estar celebrando el Día de la Madre nicaragüense. Una mamá que se sacrifica por sus hijos, o como un padre amoroso. Estas marcas son el resultado de la obra de Dios en la vida del apóstol Pablo y en la vida de cualquier creyente. Pero, ¿cuáles serían las marcas de una iglesia que Dios desea? ¿Cómo se vería la iglesia que Dios desea? ¿Qué tipo de iglesia es la que Dios quiere? Porque si somos honestos, hay iglesias por acá, por allá, solo tenemos que dar una vuelta en la comunidad y vamos a encontrar muchas iglesias, un montón de iglesias. Hoy estamos celebrando que Dios es bueno y fiel, ¿verdad?
Estamos de aniversario, estamos de fiesta. Sí, claro que sí. Y el festejo no es por nosotros, es por Él. Quien nos bendice, quien nos cuida, quien nos provee de maneras poco explicables. Esta mañana entonces vamos a meditar en el tipo de iglesia que Dios quiere, y para eso vamos a estar meditando en esta porción bíblica del versículo 13 al 16 del capítulo número 2. Ya leímos eso. Y entonces quiero hacerle algunas preguntas a usted, a todos ustedes. ¿Le resulta difícil dedicar tiempo a diario a la palabra de Dios? ¿Lee usted diario la palabra de Dios o le resulta difícil? El tiempo es muy corto. ¿No le bastan suficiente o no es suficiente 24 horas? Solo pregunto, ¿verdad? Por aquellos que dicen que no tengo tiempo. ¿Tiene momentos de meditación en la palabra con frecuencia? ¿De vez en cuando o nunca? ¿Considera usted la palabra de Dios como un tesoro? ¿O solo como un viejo y polvoriento libro que lee de vez en cuando? ¿Cree usted todo lo que dice la palabra, ¿verdad? ¿O solo cree lo que entiende? ¿Cuál es su actitud cuando escucha una prédica? ¿Ora pidiendo a Dios que hable a su corazón? ¿O es rápido para criticar? Solo estoy preguntando. Los creyentes de Tesalónica nos dan un gran ejemplo en este sentido. Ellos tomaron en serio la palabra de Dios, la creyeron y la pusieron en práctica. Y no solo un día, cada día. Su ejemplo de vida es un buen espejo para nosotros. Ellos son un buen ejemplo de vida para nosotros. Acabamos de leer. Ahora, recuerden que Pablo, Silas y Timoteo, y de ellos están hablando, el contexto en el que se desarrolla este libro es una carta que escribe el apóstol Pablo porque él visitó en su segundo viaje misionero a esta iglesia, a toda la región de Asia Menor, Acaya, Filipos, Tesalónica, después viene bajando hacia Atenas. Pero Pablo, los compañeros de Pablo son Silas y Timoteo, o Silvano, como salen en otras traducciones, ¿verdad? Solo habían estado predicando un poco de tiempo en Tesalónica. Y para los que anotan, eso está en el capítulo 17 de Hechos. Por eso Pablo le preocupaba que la fe de estos hermanos en Tesalónica pudiera debilitarse debido al ambiente inmoral en que vivían. Un ambiente inmoral y pagano. Y si ellos habían o pudieran haber sido afectados, entonces la verdad del evangelio iba a estar mellada o afectada en sus vidas. Ellos eran nuevos en la fe. Por ese motivo, después de salir de Tesalónica, Pablo, él pasó por ahí, salió prácticamente apedreado por ahí. Pablo envía a Timoteo de regreso a la ciudad para verificar el estado de la iglesia. Mire bien, estamos en el capítulo número 2, pero el capítulo número 3, versículo 5 dice: por esta razón, cuando ya no pude más, envié a Timoteo para averiguar si la fe de ustedes seguía firme. Tenía miedo que el tentador lo hubiera vencido y que nuestro trabajo hubiera sido en vano. Esta es la razón por la cual el apóstol Pablo está escribiendo esta carta. Pero en el capítulo número 3, en versículo número 5, nos explica, o más bien nos evidencia, que Pablo había enviado a su compañero de misiones, a Timoteo, a visitar nuevamente a estos hermanos en Tesalónica para averiguar cómo estaba su fe. Pero escuche lo que Pablo dice después de recibir un informe cuando Timoteo regresa. En el versículo número 6 del capítulo número 3 dice, escuche bien,
Pero ahora Timoteo acaba de regresar y nos trajo buenas noticias acerca de la fe y el amor de ustedes. Nos contó que siempre recuerdan nuestra visita con alegría y que desean vernos tan pronto como nosotros deseamos verlos a ustedes. Ahí está. Timoteo regresó con un buen informe. Un informe que provocó una gratitud en el corazón del apóstol Pablo. Entonces podríamos decir que la preocupación de Pablo no tenía fundamento. Sí, claro que sí tenía fundamento. Pablo era un líder espiritual. Y un líder espiritual nunca da por sentado, nunca asume que las personas están bien. Siempre hay que averiguarlo. Por eso venimos cada domingo acá. Por eso nos reunimos en grupos pequeños. Por eso meditamos y estudiamos la Biblia. Por eso de vez en cuando me tomo un cafecito con usted para preguntar un poco más, ¿cómo están? Por eso tenemos el registro de amistad, para poder conocer un poco más de usted, para conocer las peticiones de oraciones. Entonces, un líder espiritual nunca da por sentado, nunca asume que todos están bien. Siempre hay que averiguarlo. Pero ¿qué fue lo que provocó la alegría de este informe? Mire, dice, por lo tanto, nunca dejamos de darle gracias a Dios de que cuando recibieron su mensaje de parte nuestra, ustedes no consideraron nuestras palabras como solo ideas humanas. Tomaron lo que dijimos como la misma palabra de Dios, la cual, por supuesto que lo es. Y esta palabra sigue actuando en ustedes los que creen. Sigue actuando, dice. Entonces, la iglesia que Dios quiere, aquí vamos a ver dos principios, dos características, dos marcas del tipo de iglesia que Dios quiere. No es una iglesia con 500, 300 o 600 miembros. Bueno, los números son importantes, pero la calidad es mejor. Entonces la iglesia que Dios quiere es una iglesia que recibe y cree la palabra. Eso dice el versículo número 13. Esta es la iglesia que Dios quiere, una iglesia que recibe y cree la palabra. Por eso le preguntaba, ¿es para usted la palabra de Dios un tesoro o solo un viejo libro que lee de vez en cuando? Algunos dirían, por supuesto, pastor, para mí la Biblia es la palabra de Dios. Por eso le pregunté el domingo pasado, aquí entre nos, en estas paredes, les vuelvo a preguntar, ¿se considera usted una persona obediente? Pregúntese usted mismo, respóndase usted mismo. Ahí está. La pregunta está hecha para que meditemos en eso. Entonces, sí, algunos van a decir, por supuesto, pastor, para mí la Biblia es la palabra de Dios. En todas las iglesias, seamos claros, en todas las iglesias hay una Biblia. Todos los domingos se predica. ¿Pero qué es lo que se predica? Decimos, para mí la Biblia es la palabra de Dios. Yo creo que la Biblia es la palabra de Dios, pero cuando ya leemos ciertos pasajes, no, eso no, para mí eso debe tener otra explicación, dice. Ya comenzamos a cuestionar. Entonces, miren, no es lo que usted dice, no es lo que yo digo, es como usted y como yo vivimos. Si en verdad hemos recibido y creído la palabra, ahí está. Los tesalonicenses no consideraron las enseñanzas de Pablo como filosofías. Ellos creyeron que lo que estaban enseñando Pablo, Timoteo y Silas era la palabra de Dios. Y en verdad así fue, dice el versículo número 13. ¿Cómo confirmamos eso? Sencillo. Un buen informe. ¿De quién? De Timoteo, a quien Pablo había enviado de regreso a averiguar cómo estaban estos hermanos. Escuche. Pero ahora, dice, ahora que Timoteo acaba de regresar y nos trajo buenas noticias acerca de la fe y el amor de ustedes, nos contó que siempre recuerdan nuestra visita con alegría y que desean vernos tanto como nosotros deseamos verlo a ustedes. Así que, amados hermanos, en medio de nuestras dificultades y sufrimientos, hemos sido animados porque han permanecido firmes en su fe.
nos reaviva saber que están firmes en el Señor. Ahí está. Pablo recibe el informe del estado de la iglesia en Tesalónica, por parte de Timoteo, y les escribe esta preciosa carta con mucha alegría y con mucho ánimo. Y les dice, y esta palabra sigue actuando en ustedes. Me alegro por eso. Me alegro que Dios esté trabajando en sus corazones. Acabamos de escuchar algunos testimonios acá. Cómo Dios ha estado trabajando en la vida. Está trabajando en ustedes. Desde la primera vez que estas personas escucharon el Evangelio, sus vidas se vieron cautivadas por la palabra. Y dice, sigue actuando en ellas. Esa es la razón por la que los hermanos en Tesalónica permanecían firmes. Y crecían en fe, crecían en obras. Entonces el mensaje que habían recibido y creído no era la palabra de hombres. Las iglesias y personas que recibieron las cartas de Pablo sabían que su enseñanza venía de parte de Dios. Mire lo que le escribió a los Corintios. La primera carta que escribe el apóstol Pablo a la iglesia de Corintio, en el capítulo número 15, versículos 3 y 4. En la traducción Reina Valera dice: además os declaro, hermanos, el evangelio que os he predicado, el cual también recivisteis, en el cual también perseveráis. Porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, y que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. Entonces, la palabra de Dios es infinitamente superior a las palabras o a las opiniones humanas. Siempre que me invitan a un lugar a compartir el Evangelio, a compartir la palabra de Dios, y hay un buen grupo de personas, y hay personas que visitan, que tal vez no compartimos la misma fe, no tenemos las mismas perspectivas, siempre les digo, usted puede tener sus propias creencias, yo tengo las mías, yo tengo mi opinión, usted tiene las suyas. Y podemos tener diferencias, pero cuando Dios habla, el hombre debe callar. Tu opinión, mi opinión, comparada con lo que Dios dice, no es nada. La palabra de Dios no es como la de los hombres, no es vacía, no es inerte, no es impotente. Dice el verbo actúa. Aquí está actuando en ustedes. Y esto significa que está obrando con eficacia. Hay productividad. La palabra de Dios está actuando en el corazón de estos creyentes y por eso, entonces, hay vidas transformadas. Cuando la palabra de Dios actúa en el corazón del hombre, hay un cambio. Hay cambios de vida. Por eso, no es suficiente con cambiar un estilo, un tipo de moda de ropa. Si Dios no transforma primero nuestros corazones, ¿de qué sirve andar tapado hasta el ojo del pie si mi lengua lanza venenos? Entonces, la palabra de Dios siempre actúa cumpliendo sus propósitos. En la vida de los creyentes, por supuesto. La palabra actúa en favor de los creyentes también, de varias formas. Voy a dar varios pasajes acá que ustedes no lo tienen, pero si quisiera anotarlo. Nos salva, nos santifica, nos hace madurar en fe, nos libera de la mentira, nos perfecciona, nos aconseja cuando hay duda, nos edifica, nos asegura el éxito espiritual, no solo material, y nos da esperanza. Y tengo textos acá, por ejemplo, Santiago 1:18, nos salva. Juan 17:17, la palabra de Dios nos santifica. Primera de Pedro 2:2, nos hace madurar en la fe. Juan 8:31 nos libera de la mentira. Segunda Timoteo 3:16 nos perfecciona. Salmo 119:24 nos aconseja. Hechos 20:32 nos edifica. Josué 1:8 nos asegura el éxito espiritual. ¿Recuerdan lo que le dijo el Señor a Josué, verdad?
por supuesto, nos da esperanza también. Los tesalonicenses progresaron espiritualmente porque ellos habían recibido y habían creído la palabra de Dios, o sea, el mensaje de la cruz, que para muchos era tontería. Y esa actitud de humildad fue lo que provocó un cambio, una manera poderosa de actuar de la palabra de Dios, pero un cambio en sus vidas. Si queremos progresar en nuestra vida espiritual, si queremos fortalecer nuestra fe, entonces necesitamos escuchar, leer, meditar, obedecer, vivir la palabra. Por eso está uno de nuestros pilares, es la palabra de Dios. La palabra de Dios estuvo presa por muchos siglos, hasta que en 1500, un monje llamado Martín Lutero, estudiando el libro de Gálatas, estudiando el libro de Romanos, descubrió el poder de la palabra, el poder del evangelio. Por eso nosotros abrazamos las doctrinas de la gracia. Creemos en sola escritura, creemos en sola fide, creemos en sola gratia, creemos en solo Cristo y creemos que a Dios le pertenece toda la gloria. Es imposible que alguien esté escuchando, leyendo, meditando en la palabra de Dios y no haya un cambio profundo. Siempre va a haber un cambio. A menos que estés estudiando solo para dar argumentos y tener pleitos teológicos con otras personas. Pero cuando alguien está leyendo, está escuchando, está meditando en la palabra de Dios, hay cambios genuinos. Entonces, si queremos fortalecer nuestra fe, si queremos crecer espiritualmente, necesitamos escuchar, meditar, obedecer y vivir la palabra, para que la palabra produzca fe, produzca esperanza, produzca firmeza, produzca resistencia en esta vida. No es cierto que necesitamos resistencia en esta vida. Si levante la mano el que no tiene problemas, levante la mano el que no tiene dificultades, para poderle decir, estás mintiendo. Todos tenemos dificultades, todos tenemos necesidades, todos enfrentamos luchas a diario. El punto es, ¿cómo estás enfrentando tus batallas? La iglesia que Dios quiere también es una iglesia que persevera en medio del sufrimiento. ¿Sabía usted? Sí, la iglesia que Dios quiere es una que recibe y vive la palabra. Ahí está. Pero la iglesia que Dios quiere también es una que persevera en medio del sufrimiento. Si como creyentes decimos que tenemos esperanza, si como iglesia decimos que nuestra esperanza está en Jesucristo, pero al venir las dificultades, al venir los problemas, al venir las aflicciones, me pongo a llorar como cualquier incrédulo y me estoy comiendo los dedos por preocupaciones que son exclusivas de alguien que no tiene esperanza, de alguien que no tiene fe. Entonces, ¿cómo puedo decir que tengo fe? ¿Cómo puedo decir que tengo esperanza si estoy actuando igual que el resto? ¿Cómo puedo decir que mi esperanza está en Cristo cuando mi luto es desgarrador y la gente no entiende por qué estoy llorando así? Miren, he visto gente actuando desordenadamente, queriéndose tirar a la tumba de su familiar, queriéndose tirar al hoyo de su familiar. Y, por supuesto, hay un dolor inmenso. Y ese dolor está provocando en esta persona emociones tan fuertes que lo hace actuar de una manera irracional. Pero cuando yo digo, mi esperanza está en el Señor, no dejo de tener dolor, no dejo de estar de luto,
no dejo de sentir un profundo dolor por la partida de este ser querido. Sería insensible, podríamos decir, sería insensible no compadecerse, no acompañar, no abrazar a mi hermano, a mi familiar que está de luto, a mi amigo. Pero en medio del dolor, en medio de la tristeza, yo puedo decir, Dios, no entiendo todo lo que está pasando, pero confío, Señor, que lo que usted está haciendo está bajo su voluntad. Dame fortaleza para poder honrarte en medio de mi dolor. Dame fe para poder seguir caminando. Dame fe para no levantar el puño y reclamarte. ¿Se da cuenta? Cuando la palabra de Dios está actuando. Entonces, la iglesia que Dios quiere también es una iglesia que persevere en medio de las dificultades, en medio del sufrimiento. Porque si decimos ser una iglesia bíblica, entonces necesitamos avanzar aún en medio de las dificultades. La mayoría de ustedes sabe cómo hemos tenido dificultades como iglesia. Hemos pasado juntos momentos bonitos, alegres, pero también hemos pasado momentos difíciles. Pero entonces ahí está. Si la palabra de Dios está actuando en nosotros, debe haber entonces progreso aún en medio del sufrimiento. Porque la iglesia que Dios quiere es una que persevere en medio del sufrimiento. El versículo número 14. Escuche lo que dice. Y luego, amados hermanos, sufrieron persecución por parte de sus propios compatriotas. De esta manera imitaron a los creyentes de las iglesias de Dios en Judea, quienes por su fe en Cristo Jesús sufrieron a mano de su propio pueblo, los judíos. Una cosa es sufrir por mis decisiones, por mis pecados. Otra cosa es sufrir por mi fe. Cuando amigos, familiares, vecinos, compañeros de trabajo me critican, se burlan por mis creencias. Tal vez porque me dicen que soy loco, que soy radical, que soy fanático, que soy religioso. No seas tonto, pero si todo el mundo lo hace. Eso es normal acá. No, pero no es normal para un cristiano. Ah, pero es que vos... La iglesia de Judea fue fortalecida, perseveró en medio de una feroz persecución. Y uno de los episodios más conocidos fue la muerte de Esteban. ¿Recuerdan? Este hombre que fue apedreado. Fue apedreado hasta que lo mataron. Entonces, tras el asesinato de este Esteban, los cristianos de Judea sufrieron un fuerte periodo de persecución. Y quienes los lideraban eran nada menos y nada más que Saulo. El hombre que está escribiendo ahora los tesalonicenses, que en el pasado perseguía a la iglesia. Bueno, Hechos capítulo 7 me dice que Pablo estaba consintiendo la muerte de Esteban porque estaba ahí. Después Pablo, este que ahora le llamamos Pablo, pero que en su momento se le conocía como Saulo de Tarso, porque eso de Tarso es la ciudad o el pueblo donde ellos eran oriundos. Este hombre pedía cartas a los principales líderes religiosos, como al Sanedrín, que era el consejo religioso de los judíos, para poder perseguir y meter en la cárcel a los cristianos, a los del camino, porque así se le llamaba a los primeros cristianos, los del camino. Pero cuando Cristo resucitado salvó a Saulo, eso está ya en el capítulo 9 de Hechos, la persecución disminuyó solo por un tiempo, hasta que se volvió a recrudecer bajo el mandato de Herodes. Entonces ustedes pueden ver, las iglesias de la región eran perseguidas por su fe. Pero en Hechos capítulo 12 vemos que los líderes judíos de esa época también encarcelaron a Pablo. Entonces, vemos que las iglesias de Judea tenían una historia marcada por la despiadada persecución hacia los cristianos, pero habían perseverado en medio del sufrimiento.
una experiencia que la iglesia en Tesalónica estaba empezando a imitar. No porque ellos querían. Usted no sufre porque dice, ya son las 6 de la mañana, es hora de levantarse, me voy a bañar, me voy a entalcar y voy a buscar un sufrimiento, voy a buscar un problema en la calle. Nadie sale así a la calle. Las dificultades, los sufrimientos, las aflicciones llegan a tu vida porque Dios los permite. Y van a llegar en el momento y por las razones que Dios quiera que lleguen. Algo va a hacer Dios en tu vida. Quizás va a poner a prueba tu fe. Quizás va a hacerte desarrollar resistencia. Va a hacerte como cuando uno ejercita un músculo, ¿verdad? En el gimnasio. Ese músculo va agrandándose, va fortaleciéndose. Bueno, puede ser que crezca de tamaño, pero lo más importante es que comience a fortalecerse. Y si levantabas 35 libras, quizás dentro de unos 6 meses vas a levantar 50. Pues así. Así. Entonces los tesalonicenses, al igual que los creyentes de Judea, sufrieron la persecución de su propio pueblo, por parte de su propio pueblo. Y eso ocurrió inmediatamente después de que ellos recibieron el Evangelio. Escucha lo que dice. Hechos 17:5. Pero ciertos judíos tuvieron envidia, entonces reunieron a unos alborotadores de la plaza del mercado para que formaran una turba e incitaran un disturbio. Atacaron la casa de Jason en busca de Pablo y de Silas y Silas, ¿verdad? A fin de sacarlos a rastras y entregarlos a la multitud. Como no los encontraron ahí, en su lugar sacaron arrastrado a Jason y a algunos de los otros creyentes y los llevaron al consejo de la ciudad. Pablo y Silas han causado problemas por todo el mundo, gritaban. Y ahora están aquí perturbando también nuestra ciudad. Y Jason los ha recibido en su casa. Todos ellos son culpables de traición contra el César porque profesan lealtad a otro rey llamado Jesús. La gente de la ciudad y también los del consejo de la ciudad quedaron totalmente confundidos por esas palabras. Ustedes pueden ver. Estos perseguidores y sus cómplices eran incrédulos, por supuesto. Los tesalonicenses permanecieron firmes en su sufrimiento y se alegraron en la aflicción. Esto era para Pablo evidencia de su verdadera conversión. Si queremos saber si alguien es verdaderamente un creyente, es que esta persona persevera en medio de la persecución, persevera en medio de la presión. Y por eso Pablo estaba agradeciendo a Dios por ellos. Mire lo que dice el primer capítulo de 1 Tesalonicenses 1:6. Así que recibieron el mensaje con alegría del Espíritu Santo, a pesar del gran sufrimiento que les trajo. De este modo nos imitaron a nosotros y también al Señor. Una vez más, está hablando Pablo acá, elogiando y agradeciendo al Señor por la fe de estos creyentes en Tesalónica. Eran un ejemplo a seguir. Ellos habían recibido la palabra, la habían creído y la estaban poniendo en práctica. Y la palabra de Dios estaba actuando, verbo continuo, ¿verdad? Una manera continua, estaba actuando. Y ese actuar estaba haciendo que ellos perseveraran incluso en medio de la persecución, en medio del sufrimiento. Ahí está. Ahí está. Mire, nuestros pecados son el resultado de la desobediencia a la palabra. Eso es evidente. Así lo dice el Salmo 119:11. Nuestras tristezas y preocupaciones son producto de no creer la palabra de Dios. Sí, el estrés, la ansiedad, la depresión, todo eso llega cuando... ¿Qué es la depresión? ¿Qué es la ansiedad? Una preocupación desmedida. Es preocuparse desmedidamente por algo.
Entonces, por supuesto, veo las noticias y lo que veo es que, bueno, en cualquier momento comienza la tercera. Pero si leo la palabra, Dios me dice, bueno, son cosas que van a suceder. Son cosas que van a suceder, pero la iglesia del Señor va a ser rescatada. Quiero hacer algún paréntesis acá. Quiero dirigirme a todos ustedes. Escuchen, a los hombres primero. A los hombres que están asumiendo sus roles de liderazgo en sus hogares y a la vez sirven activamente. Les felicito y agradezco al Señor, ¿verdad? Le agradezco al Señor por sus vidas. Sigan así. De igual manera a sus esposas. Sin ellas nada fuera igual, ¿verdad? Nada fuera igual. A los jóvenes solteros, quiero recordarles que su tiempo de soltero no es exclusivo para ustedes. Esa etapa de la vida es para crecer, es para servir al Señor, es para servir en su iglesia. Y es para servir de maneras que no van a poder hacerlo cuando ya estén casados. Sí, claro que sí. A los que nos visitan, nos alegra mucho que estén acá con nosotros. Nos alegra mucho que nos acompañen. Pero nuestro deseo también es que ustedes se nos una a caminar juntos y podamos honrar al Señor juntos, podamos experimentar la palabra de Dios, podamos en medio de las dificultades, podamos ayudarnos unos a otros. Ya es hora de comenzar a vivir por algo más importante y duradero que sus 80 años acá en esta tierra. Por mucho, 80, 85, hay algunos que llegan a los 90. Hay gente que son muy escasos y que llegan a los 100. Pero ya es hora, creo yo, ¿verdad? Ya es hora de llamarles y decirles, miren, sus 85, 90 años es temporal. Es temporal. Ya es hora de vivir por algo más duradero y verdadero. Ya es hora de vivir para la gloria de Dios. Los creyentes de Tesalónica no tomaron las enseñanzas de Pablo como religiosas. Ellos las recibieron como la verdadera palabra de Dios. La creyeron y la pusieron en práctica. El punto fue que ellos fueron ejemplo para toda la región. Ellos fueron ejemplo para todos ellos. Hoy nosotros estamos acá como iglesia celebrando un aniversario más. Pero no es solo un aniversario que celebramos. Es la bondad, es la fidelidad de Dios. Es la bondad de Dios en darnos en nuestro propio idioma su palabra. No es simplemente quebrar una piñata y disfrutar, hacer un brindis, esto, el otro. Sí, son cosas buenas, son maneras de celebrar. Pero al final, yo tengo que volver a Dios y decir, Dios, gracias. Gracias porque eres bueno, porque eres fiel. Ahora meditamos entonces en el tipo de iglesia que tú deseas. Mire, Dios no tiene problema en darnos un edificio hermoso, bellísimo, incluso con aire acondicionado para que deje guardado su abanico. Dios no tiene problema con eso. Lo que Dios quiere primero es vernos recibiendo la palabra de Dios, creyéndola, pero viviéndola también, viviéndola, poniéndola en práctica. Y de esta manera, haciendo esto, cuando vengan los momentos difíciles en tu vida, en tu familia, acá entre nosotros mismos, podamos perseverar a no afligirnos, a no desanimarnos. Cuando tenemos un problema, dice, se me vino el mundo encima y lo que tienes es un pedazo de poroplaje en la cabeza. Pero si miras al otro lado, lo que tiene esta persona, sí, tiene una viga encima, tiene un problema gigante y yo me estoy muriendo por un pedazo de poroplaste. Entonces cuando
venga y diga, es que estoy desanimado, pastor. Por supuesto. ¿Cómo no te vas a desanimar si no estás meditando en la palabra de Dios? ¿Cómo no te vas a desanimar si no estás leyendo en la palabra de Dios? No la estás creyendo. No estás confiando en ella. Estás confiando más en tus planes, en tus estrategias. Estás confiando más en lo que ves. Estás confiando más quizás en tu cuenta del banco. Quizás estás confiando en lo que tienes, en tu nombre, en tu apellido, en tu título, no sé. En tu nacionalidad. Y en aquel tiempo ser un ciudadano romano era como todo ciudadano romano, ¿verdad? Volvía a ver al resto así. No importa. No importa de qué lado del mundo es usted. Si eres un cristiano, eres mi hermano. Tenemos las mismas luchas, las mismas dificultades, las mismas necesidades, los mismos pecados. Mis hermanos, la iglesia bíblica El Camino no es una iglesia perfecta, porque está compuesta de creyentes imperfectos, pecadores. Pero es una iglesia donde queremos vivir y ser la iglesia que Dios quiere. Esa es nuestra meta. Ser discípulos que hacen discípulos. Es vivir dignamente del llamado que hemos recibido. Es vivir dignamente del sacrificio que nuestro Señor hizo en un pedazo de madera como este. Ahí está. Estoy terminando. Escucha lo que dice el versículo 6 del capítulo 1. Nuevamente lo leo. Así que recibieron el mensaje con alegría del Espíritu Santo a pesar del gran sufrimiento que les trajo. De ese modo nos imitaron a nosotros y también al Señor. Entonces, si queremos alguna aplicación para acá, la iglesia que Dios quiere es una que recibe, cree y vive la palabra de Dios. Es una iglesia que causa gozo también a sus líderes, a quienes están dirigiendo la obra. La iglesia que Dios quiere es una que avanza aún en medio de las dificultades. Le pregunto entonces, ¿está usted creyendo y obedeciendo la palabra de Dios? ¿Está usted creciendo y avanzando en su fe? No podemos ser la iglesia que Dios quiere si no actuamos de esta manera. Cuando... Esto no está en mis notas, pero lo tengo en mi mente y lo estoy recordando. Si una familia de 20 familias, de 25 familias, de 30 familias que somos, si solo 2 familias están actuando y están perseverando y están recibiendo y creyendo la palabra de Dios, ¿creen ustedes que vamos a poder ser una iglesia? ¿Del tipo de iglesia que Dios quiere? Si ustedes recuerdan cuando Nehemías estaba reconstruyendo el muro, por familias los colocó alrededor de todo el muro. Y cada jefe de familia estaba haciendo lo que se le mandaba a hacer. Cada jefe de familia estaba asumiendo responsabilidades. Con una mano trabajaban, con la otra mano tenía en el cinturón, ¿verdad? Tenía su espada. A medida que avanzaba el tiempo, estaba trabajando, pero también hacían guardia de protección. Entonces, si como familia usted está haciendo su trabajo, si como hombre, como padre de familia, usted está haciendo su trabajo, si usted está abrazando el diseño, el rol que Dios le ha dado, y como esposa usted también está abrazando y practicando el rol que Dios le ha dado dentro del hogar, no se trata de quién manda, quién lleva los pantalones, no se trata de quién es el macho alfa, se trata de quién está liderando el hogar. Se trata del rol que Dios te ha dado en el hogar. Se trata de los hijos que Dios te ha dado.
que un día van a salir de tu hogar. ¿Qué tipo de jóvenes, qué tipo de hijos, qué tipo de ciudadanos le vas a dar a esta sociedad? ¿Sí o no que nos quejamos muchas veces del tipo de sociedad en la que vivimos? Sí, decimos el mundo está para arriba. Pero cuando tus hijos salgan del hogar, ¿qué tipo de hijos serán? ¿Qué tipo de ciudadanos? ¿De los que van a hacer negocios debajo de la mesa? ¿De los que va a tratar de evadir impuestos para ganar un poco más? ¿De los que no importa lo que tenga que hacer con tal de subir de escalón en la empresa? ¿O va a ser el tipo de hijos, de hijas, que cuando la persona lo vea allá en la calle, pueda decir, lo conozco de pequeño ese muchacho, no comparto mucho lo de él, pero me gustaría que mi hija se casara con él? ¿Verdad? Esa persona que piensa así puede ser un incrédulo, puede ser alguien que, hasta un ateo, pero ese mismo ateo está reconociendo algo diferente, está reconociendo la palabra de Dios actuando en la vida de tus hijos, actuando en la vida en tu hogar. Entonces, la iglesia que Dios quiere, mis hermanos, es una iglesia que recibe, una iglesia que cree, una iglesia que vive la palabra, una iglesia que en medio de las dificultades persevera, avanza, crece, no se queda ahí, no se quede ahí. Los números, no se preocupen por eso. Dios puede hacer crecer la iglesia. Lo que Dios quiere es más calidad que cantidad. Es una iglesia que está recibiendo la palabra y está viviendo la palabra. Esa es la iglesia que Dios quiere. Esa es la meta de la iglesia bíblica El Camino. Esa debe ser nuestra meta. ¿La hacemos nuestra? ¿Les parece? Oremos al Señor entonces. Padre, en el nombre de tu Hijo Jesús, estamos agradecidos, Señor. Agradecidos de tu fidelidad, de tu bondad, Señor, en tu iglesia. Hoy celebramos, Señor, tu bondad en nuestras vidas. Hoy celebramos, Señor, que eres bueno y fiel. Hoy celebramos, Señor, que tu palabra está actuando en nuestras vidas. Hoy celebramos, Señor, que no hemos perseverado simplemente por nuestras propias fuerzas, sino por tu gracia, Señor. Oro, Dios, para que como los creyentes en Tesalónica, Señor, fueron un ejemplo a seguir, que esta iglesia, Señor, pueda también ser un ejemplo, Señor, sea luz, sea el tipo de iglesia que tú deseas. Reconocemos, Señor, que no somos una iglesia perfecta, seríamos necios, ni somos los mejores. Es más, Señor, somos tan pecadores que lo único bueno que hay en nosotros es por medio de Jesucristo. Si algo bueno mira en la gente en nosotros, es solo por Cristo. Dios, te suplico, mi Dios, que sean muchos años más para tu gloria. Y Señor, no a nosotros, Señor, no a nosotros, sino a usted le corresponde toda la gloria. En el nombre de Jesús. Amén. Que el Señor les bendiga a todos mis amados hermanos. Feliz aniversario.